El pequeño local de antigüedades en la esquina de la calle principal tenía algo misterioso que atraía a Clara. La tienda, llamada El Rincón del Tiempo, estaba situada en una de las calles más antiguas de la ciudad, donde los edificios victorianos todavía conservaban su encanto original. Las ventanas polvorientas del local ocultaban en su interior una colección de objetos llenos de historia y misterio. Clara, una joven apasionada por la historia y los objetos antiguos, solía pasear por esa calle después del trabajo. Su trabajo como archivista en la biblioteca local le había inculcado un amor profundo por los relatos del pasado y las reliquias que sobrevivían al paso del tiempo. Aquella tarde en particular, sintió una atracción inexplicable hacia El Rincón del Tiempo. Decidió entrar, buscando algo que pudiera agregar un toque de historia a su moderno y minimalista apartamento. El interior de la tienda era un caos encantador. Estanterías abarrotadas de libros antiguos, relojes de péndulo que marcaban el paso del tiempo de manera desincronizada, y muebles que susurraban historias de generaciones pasadas. Clara se perdió en el laberinto de antigüedades, tocando con delicadeza cada objeto, imaginando su historia y el recorrido que habían tenido hasta llegar allí. Mientras exploraba, algo capturó su atención, un espejo antiguo con un marco dorado ornamentado, escondido en una esquina oscura de la tienda. El marco, intrincadamente tallado con motivos florales y figuras mitológicas, reflejaba una artesanía exquisita. Clara sintió una extraña atracción hacia el espejo, como si la llamara desde lo profundo del tiempo. Se acercó lentamente, casi en trance, y se quedó parada frente a él, observando su reflejo que parecía más nítido y vivo de lo habitual. En ese momento, el dueño de la tienda, un anciano de mirada penetrante y cabello canoso desaliñado, apareció detrás de ella. «Una pieza única», dijo con voz grave y suave. Clara se sobresaltó ligeramente, pero no pudo apartar la mirada del espejo. El anciano continuó: «Este espejo ha estado aquí más tiempo del que puedo recordar. Dicen que perteneció a una mujer llamada Isabel, que vivió hace muchos años y que tenía una historia trágica». Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero la fascinación por el espejo fue más fuerte que cualquier miedo. «¿Cuánto cuesta?», preguntó, decidida a llevarse el espejo a casa. El anciano sonrió, pero era una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Para ti, haré un precio especial. Estoy seguro de que el espejo encontrará un buen hogar contigo». Sin pensarlo dos veces, Clara pagó el precio acordado y, con la ayuda del anciano, llevó el espejo hasta su pequeño apartamento. Mientras lo colocaba en su dormitorio, no podía evitar sentirse emocionada. El espejo parecía encajar perfectamente en su espacio, como si siempre hubiera estado destinado a estar allí. La luz de la luna que entraba por la ventana se reflejaba en el cristal, creando un ambiente etéreo y casi mágico. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Clara se miró en el espejo una vez más. Su reflejo parecía observándola con una intensidad inusual, como si quisiera decirle algo. Descartando la sensación como el cansancio del día, apagó las luces y se acostó, sin saber que aquel espejo antiguo con su marco dorado no solo cambiaría su apartamento, sino su vida entera. Esa noche, Clara colgó el espejo en la pared de su dormitorio. La luz de la luna se reflejaba en el cristal, creando un ambiente etéreo, como si el espejo estuviera capturando la esencia misma de la noche. Sin embargo, desde el primer momento, Clara notó algo inquietante. Al mirarse en el espejo, su reflejo parecía ligeramente desfasado, como si tardara un instante en seguir sus movimientos. Era una diferencia sutil, casi imperceptible, pero lo suficiente para hacerla sentir incómoda. Trató de convencerse de que era solo su imaginación, tal vez el cansancio del día o la emoción de tener una nueva antigüedad en su hogar. Pero cuando se apartó del espejo y miró hacia atrás, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si el espejo tuviera una presencia propia, observándola desde sus profundidades. La primera noche, Clara tuvo una pesadilla vívida. Soñó que su reflejo se movía por el apartamento con una voluntad propia, haciendo cosas que ella jamás haría, abriendo cajones, escribiendo en su diario, y mirando fotos de su familia con una sonrisa siniestra. Despertó sobresaltada, sudando y con el corazón acelerado. La sensación de que algo la observaba desde las sombras del dormitorio era abrumadora. Se levantó, encendió todas las luces y miró alrededor, pero no encontró nada fuera de lo común. Convenciéndose de que solo era un sueño, intentó calmarse y volvió a dormir, aunque el sueño no regresó fácilmente. Pasaron los días y la inquietud de Clara aumentaba. Pequeños detalles empezaron a parecerle extraños, el reflejo de la luz en el espejo se torcía en ángulos imposibles, y a veces creía ver sombras moviéndose en el fondo del reflejo, aunque no había nadie más en la habitación. Una noche, mientras se cepillaba el cabello frente al espejo, vio que su reflejo sonreía levemente, aunque ella no lo estaba haciendo. Era una sonrisa fría y calculadora, que no reflejaba sus propios sentimientos. Dio un paso atrás, asustada, pero trató de convencerse de que solo era su imaginación. Clara comenzó a evitar mirarse en el espejo directamente, pero no podía ignorar la presencia opresiva que parecía emanar de él. La atmósfera en su apartamento se volvió densa y cargada, y sentía que el aire mismo estaba impregnado de una energía oscura.
Empezó a escuchar susurros en la noche, murmullos apenas audibles que parecían provenir del espejo. Se tapaba los oídos y trataba de ignorarlos, pero los susurros seguían, como si alguien intentara comunicarse con ella desde el otro lado del cristal. Las noches se volvieron aún más terroríficas. Clara despertaba constantemente con la sensación de ser observada. A veces, encontraba el espejo cubierto de una fina capa de escarcha, aunque no hacía frío en el apartamento. En una ocasión, vio una huella de mano en el cristal, como si alguien hubiera intentado salir desde dentro. La huella se desvaneció ante sus ojos, dejándola paralizada de miedo. Decidida a desentrañar el misterio, Clara comenzó a investigar la historia del espejo y la mujer llamada Isabel de la que le había hablado el anciano de la tienda. Descubrió que Isabel había vivido en el siglo XIX y había sido acusada de brujería. Según las leyendas, Isabel había realizado un ritual oscuro para tratar de salvar su alma, pero en su lugar, quedó atrapada en el espejo para siempre. Con esta nueva información, Clara se sintió atrapada entre el miedo y la fascinación. Cada noche, el reflejo en el espejo se volvía más independiente, más vivo. Sentía que Isabel intentaba comunicarse con ella, buscando su ayuda para liberarse. Pero la presencia de Isabel no era benévola, había una oscuridad en sus ojos que llenaba a Clara de terror. Una noche, Clara decidió enfrentar su miedo. Se paró frente al espejo, observando cada detalle de su reflejo. Sus manos temblaban, y su respiración era superficial. El reflejo comenzó a moverse por sí solo, levantando una mano y señalando algo detrás de ella. Clara se giró rápidamente, pero no vio nada. Volvió la mirada al espejo y vio a Isabel, con ojos llenos de desesperación, rogándole ayuda. El miedo la paralizó, pero también sintió una extraña compasión por la mujer atrapada. Los eventos se volvieron cada vez más aterradores. Clara empezó a experimentar sueños vívidos donde Isabel la guiaba a través de rituales oscuros y misteriosos. En esos sueños, Clara aprendió que la única forma de liberar a Isabel y romper la maldición era realizar un antiguo conjuro durante la noche de luna llena. El reloj estaba en marcha, y Clara sabía que debía actuar pronto o enfrentarse a la creciente oscuridad que amenazaba con consumirla. Una noche, mientras investigaba más sobre Isabel, Clara decidió examinar el espejo con más detenimiento. Había algo en la intrincada estructura del marco dorado que parecía ocultar más de lo que mostraba a simple vista. Con una linterna y una lupa, Clara inspeccionó cada rincón, cada tallado y cada detalle del marco. Fue entonces cuando notó una pequeña imperfección en la parte superior, un fragmento que parecía estar ligeramente suelto. Con mucho cuidado, Clara manipuló el fragmento, que finalmente cedió, revelando un compartimento oculto dentro del marco. Su corazón latía con fuerza mientras metía la mano y sacaba un pequeño diario encuadernado en cuero. El cuero estaba desgastado por el tiempo, pero aún así emanaba una extraña energía, como si las páginas guardaran secretos antiguos esperando ser descubiertos. El diario contenía los últimos escritos de Isabel, cada página impregnada de desesperación y miedo. Clara se acomodó en su cama y, a la luz tenue de su lámpara, comenzó a leer. Querido diario. El juicio fue hoy. Me han acusado de brujería, de haber traído desgracia a nuestra aldea. Todo porque las cosechas fallaron y la peste nos golpeó. En su ignorancia, han señalado a la única que no podía defenderse. La desesperación me consume y temo por mi alma. No soy una bruja, pero si debo morir, no permitiré que mi espíritu se pierda. Conforme Clara avanzaba en la lectura, se dio cuenta de que Isabel no era una bruja malvada, sino una mujer desesperada que había sido víctima de la ignorancia y el miedo de su época. Isabel había recurrido a un antiguo ritual en un intento de protegerse, pero en su lugar, quedó atrapada en el espejo por la eternidad. Las llamas vendrán por mí mañana. He realizado el ritual, el último recurso. Si funciona, mi espíritu no se perderá, pero estaré atrapada. Si alguien encuentra esto, por favor, ten piedad. Libérame de esta prisión. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Isabel no había sido una villana, sino una víctima. La conexión entre ambas mujeres se hizo más palpable. Clara no podía dejar de pensar en Isabel, en su desesperación y sufrimiento. Era como si pudiera sentir el miedo y la tristeza que Isabel había sentido. Conforme leía, Clara sintió una conexión creciente con Isabel. Las pesadillas se intensificaron, pero ahora Clara veía a Isabel claramente, atrapada y sufriendo. En una de las pesadillas, Isabel le rogó ayuda, revelándole un antiguo conjuro para liberarla. Isabel apareció en sus sueños, su figura espectral envuelta en un halo de tristeza y desesperación. Su voz, un susurro apenas audible, resonaba en la mente de Clara. Clara, por favor. Ayúdame. Debes realizar el ritual bajo la luz de la luna llena. Solo así podré ser libre. Necesitas las siguientes cosas. Isabel le explicó detalladamente los pasos del ritual, los ingredientes necesarios y el momento exacto en que debía llevarse a cabo. Clara, aún medio dormida, tomó notas febriles en un cuaderno que guardaba junto a su cama. Despertó con el amanecer, sintiendo una mezcla de miedo y determinación.
Sabía que debía ayudar a Isabel, no solo para liberarla, sino también para liberarse a sí misma del terror constante que el espejo había traído a su vida. Durante los días siguientes, Clara se dedicó a reunir todo lo necesario para el ritual. Visitó tiendas esotéricas, consultó libros antiguos y buscó ingredientes raros con una urgencia febril. Cada noche, Isabel aparecía en sus sueños, guiándola, agradeciéndole, pero también advirtiéndole del peligro que enfrentaría. Una noche, mientras Clara repasaba sus notas y los pasos del ritual, sintió una presencia en su habitación. Alzó la vista y vio a Isabel en el espejo, más clara y definida que nunca. Sus ojos, llenos de tristeza, la miraban con esperanza. Clara, el tiempo se acaba. La luna llena está cerca. Debes ser fuerte. Clara asintió, sintiendo una extraña calma mezclada con determinación. Sabía que no podía fallar. Las vidas de ambas estaban entrelazadas de una manera que no podía comprender del todo, pero sentía la urgencia y la responsabilidad en lo más profundo de su ser. Con la llegada de la luna llena, Clara se preparó para el ritual, sabiendo que el destino de Isabel y el suyo propio dependían de su éxito. Los eventos en el apartamento se volvieron insoportables. Lo que antes eran susurros suaves se transformaron en gritos desgarradores que llenaban el aire con una energía oscura y opresiva. Clara empezó a ver a Isabel en cada espejo de su hogar, sus ojos llenos de desesperación y furia. Las luces se apagaban y encendían solas, creando un parpadeo constante que sumergía a Clara en una espiral de ansiedad y terror. Objetos que antes permanecían estáticos ahora se movían de lugar, como si una fuerza invisible los estuviera manipulando. En un momento de desesperación, Clara decidió que no podía seguir viviendo de esa manera. Con un martillo en la mano, rompió todos los espejos de su apartamento, con excepción del antiguo, temiendo que destruirlo sin el ritual adecuado solo empeoraría las cosas. El sonido del vidrio rompiéndose resonaba en las paredes, pero no trajo el alivio que Clara esperaba. Si acaso, la atmósfera se volvió más pesada, como si Isabel supiera que el final estaba cerca. El reflejo en el espejo antiguo se volvió más siniestro. Ahora, Isabel parecía furiosa y desesperada, golpeando el cristal desde dentro. Su imagen estaba distorsionada por la furia, sus ojos, antes suplicantes, ahora irradiaban una oscuridad que hacía temblar a Clara. Isabel golpeaba el cristal con una fuerza que parecía imposible para alguien atrapada en su interior, creando ondas que distorsionaban su rostro en formas grotescas y aterradoras. Clara sabía que no tenía mucho tiempo. La presencia oscura se volvía más fuerte y más peligrosa con cada día que pasaba. Clara empezó a notar cambios en su propio comportamiento. Se volvía más irritable, más paranoica, y tenía la constante sensación de ser observada, incluso cuando no estaba cerca del espejo. Las noches eran las peores. El apartamento, que alguna vez había sido su refugio, ahora era un lugar de tormento. Los gritos y susurros no la dejaban descansar, y las sombras en las esquinas parecían cobrar vida propia, alargando sus tentáculos oscuros hacia ella. Una noche, mientras Clara intentaba conciliar el sueño, sintió una presión en el pecho, como si algo pesado estuviera sentado sobre ella. Abrió los ojos y vio a Isabel, su rostro pálido y sus ojos desorbitados, mirándola desde el espejo al otro lado de la habitación. Isabel no estaba suplicando esta vez, estaba ordenando. Sus labios se movían rápidamente, pero no emitían sonido. Clara, aterrorizada, se dio cuenta de que Isabel estaba comunicándose con ella telepáticamente, enviando oleadas de pensamientos oscuros y órdenes imperiosas. «Libérame o perecerás», susurró una voz en la mente de Clara. La amenaza era clara, y el miedo que le provocó hizo que saltara de la cama. Decidida a terminar con esta pesadilla de una vez por todas, Clara comenzó a prepararse para el ritual con renovada urgencia. Sabía que no podía hacerlo sola. Necesitaba ayuda, pero ¿de quién? La idea de involucrar a alguien más en esta terrorífica situación la llenaba de dudas y temor. Desesperada, Clara decidió acudir a una vieja amiga, Ana, que tenía conocimientos de esoterismo. A pesar de no haber hablado con ella en años, Clara sintió que no tenía otra opción. Llamó a Ana, que al principio se mostró escéptica, pero accedió a visitarla después de escuchar la desesperación en su voz. Ana llegó esa misma noche, cargada con un maletín lleno de libros antiguos, hierbas y otros objetos esotéricos. Al entrar al apartamento, Ana se detuvo en seco, su rostro palideciendo al sentir la energía oscura que impregnaba el lugar. «Esto es peor de lo que imaginaba», murmuró, mientras abría su maletín y comenzaba a preparar un círculo de protección alrededor del espejo. Mientras Clara y Ana trabajaban, el aire se volvió más pesado, casi sofocante. Las luces comenzaron a parpadear violentamente y un viento gélido atravesó la habitación, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. Isabel, desde el espejo, observaba con una mezcla de esperanza y rabia. Sabía que su destino se decidiría esa noche. Ana instruyó a Clara sobre los pasos del ritual, enfatizando la importancia de cada detalle. «Debes recitar estas palabras exactamente como están escritas», advirtió, entregándole un pergamino con el conjuro. «Y no importa lo que pase, no rompas el círculo de protección».
La luna llena se elevó en el cielo, y Clara se preparó para el ritual. El apartamento estaba en completo silencio, salvo por el sonido de su propia respiración y el leve murmullo de Ana preparando los últimos detalles. Clara comenzó a recitar el conjuro, su voz temblorosa al principio, pero ganando fuerza con cada palabra. Mientras recitaba, sintió una presencia cada vez más fuerte, como si el aire mismo vibrara con energía. El reflejo de Isabel comenzó a cambiar, sus golpes se hicieron más desesperados, pero también más débiles. Clara podía ver la transición, la lucha entre la liberación y la destrucción. Justo cuando parecía que Isabel iba a atravesar el cristal, una fuerza oscura intentó interrumpir el ritual. Las luces explotaron, la habitación se llenó de sombras danzantes, y un grito ensordecedor resonó en el aire. Clara, manteniendo su determinación, continuó recitando el conjuro, ignorando el caos a su alrededor. Ana vertió los ingredientes necesarios alrededor del espejo, creando una barrera que chisporroteaba con energía. Isabel, ahora con los ojos llenos de lágrimas, hizo un último esfuerzo. Sus manos fantasmas se extendieron hacia Clara, implorando. Finalmente, el último verso del conjuro resonó en el aire, y una luz cegadora llenó la habitación. Clara cayó de rodillas, agotada, mientras el espejo emitía un resplandor intenso. Isabel, en un último suspiro de alivio, desapareció, y el espejo se rompió en 1000 pedazos, liberando una energía que barrió la habitación y se disipó en el aire. El apartamento quedó en silencio, un silencio que ahora se sentía liberador. Clara y Ana se miraron, agotadas pero aliviadas. Sabían que habían logrado algo extraordinario esa noche. Aunque el espejo ya no existía, la memoria de Isabel y su trágica historia permanecerían con Clara para siempre. Había liberado a un alma atrapada, y con ello, había liberado también la suya propia de la oscuridad que la acechaba.